Fátima, hoy iniciando precisamente con estas importantes actividades con motivo de las fiestas de las vírgenes de la iglesia perseguida y que se encuentran con nosotros aquí al interior de esta importante parroquia, de esta importante iglesia aquí en la diócesis, en el municipio de Tacámbaro. Vamos a iniciar así con las actividades. Como primer número tenemos honores a la bandera a cargo de la banda de guerra y escolta de la Escuela Secundaria Vasco de Quiroga de esta ciudad de Tacámbaro, quienes honran con su presencia y importante participación que están teniendo en este importante evento. Seguido de este primer número tendremos la entonación al himno nacional mexicano, entonado por todos los presentes y dirigido por Juan Hernández, y como último número de esta primera parte cívica, retiro del lábaro patrio a su lugar de honor. Así iniciamos. Muy buenas tardes, bienvenidos. A grito de guerra, el acero a prestar y el bridón, y retiemble su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiemble su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Ciño patria tus sienes de oliva, de la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con sus plantas tu suelo,
pienso, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestar y el bridón, y retiemble sus centros la tierra al sonor o rugir del cañón. Y retiemble sus centros la tierra al sonor o rugir del cañón. Paso corto. Ya. Hernández, formador del seminario de Tacámbaro. Vamos a darle un fuerte aplauso. Gracias por acompañarnos. Gracias, Padre Daniel. Además también nos acompaña el Padre Jorge Alejandro Torres Zamudio, párroco de la parroquia de Fátima. Un aplauso para él. Además también se encuentra con nosotros en esta tarde el Padre Celerino Hernández Recendis, él es vicario de la parroquia de Fátima. El licenciado Hermenegildo García Fernández, él es director de la Escuela Secundaria Universidad Vasco de Quiroga. Además está con nosotros también el profesor Alejandro Cruzaley Díaz Barriga, él es sobrino del padre Eugenio Díaz Barriga. Un aplauso para él. Nos acompaña también la hermana Ariadna Angelina Ramírez Guzmán, ella es superiora local de la Comunidad de Misioneras Trabajadoras Sociales de la iglesia de esta parroquia. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, importante evento que hoy estamos iniciando. A todos los presentes, buenas tardes a la Vasco de Quiroga que nos acompaña, las hermanas, los miembros del presidio. Es un gusto celebrar estas fiestas de las vírgenes de la Iglesia del Silencio o de la Iglesia perseguida. Con ello honramos a tantos hermanos y hermanas nuestras que en tierras donde la expresión religiosa y la fe no puede ser practicada con libertad, ni tampoco puede expresarse con plena libertad entre nuestros hermanos. Este es un honor que le rendimos a ellos y los ponemos bajo el patrocinio de nuestra Santísima Madre, Nuestra Señora del Cielo, para que los proteja y los acompañe siempre. Pues muchas gracias a todos los que nos honran con su presencia. Gracias por este pequeño acto que hacemos de fe, pero también patriótico, pensando en aquellos hermanos que viven una fe que no puede pues expresarse con plena libertad. Que el Señor a ellos les acompañe y a nosotros nos abra siempre un espíritu de fraternidad y de oración para con ellos. Bienvenidos a todos y muchas gracias por atender nuestra invitación. La fiesta que celebramos estos días en este santuario de Fátima la inició el padre Eugenio Díaz Barriga, de feliz memoria. Al final
de los 50. Desde que empezó ha sido una fiesta muy peculiar. Se empezó a celebrar el día de la fiesta de Cristo Rey, cuya fecha entonces era el último domingo de octubre. Solo que con la reestructuración litúrgica del Concilio Vaticano II, la fiesta de Cristo Rey se cambió al último domingo del ciclo litúrgico, y desde luego ese cambio tiene un sentido muy importante. Como esta fiesta desde un principio tuvo unos caracteres muy especiales, no se pudo cambiar. Es decir, la fiesta antes era la fiesta de Cristo Rey. Cristo Rey se cambió a finales de noviembre, y esta fiesta, por las características que tenía, no se pudo cambiar a la fiesta de Cristo Rey, sino que sigue celebrándose en la fecha que se había empezado. Dichos caracteres consisten en que este templo está dedicado a la Virgen María en la advocación de Fátima, pero también porque poco a poco fue abriéndose, fue abrigando a otras imágenes de la Virgen, patronas de países dominados por el comunismo. Por aquellos años de los 50 y los 60, el comunismo se fue imponiendo en algunos países de Asia y de Europa, con lo que la cristiandad empezó a sufrir hasta tener amenazas de ser erradicada, manteniéndose, como se decía, tras la cortina de hierro. Pero aquellos cristianos, sin oponer resistencia aparente, se mantuvieron firmes en su fe. Esta fue la iglesia del silencio. Fue entonces cuando en este santuario de Fátima se empezó a abrir una ventana de comunión espiritual con aquellos pueblos, con la iglesia del silencio. El padre Eugenio empezó a buscar relaciones con personalidades de aquellos países para ofrecer un apoyo espiritual. Resultado de esas relaciones, empezaron a llegar a este lugar las patronas de los países de la Iglesia del Silencio, y también empezaron a venir algunos personajes de aquellos pueblos en los días de la fiesta, al tiempo que se promovía aquí la oración por la fe y el bienestar de aquellas gentes. Por acuerdos tomados entre las dos partes, un día llegó a Tacámbaro para establecerse en el santuario de Fátima la reina de Polonia, Nuestra Señora de Częstochowa. En años posteriores siguieron otras imágenes de la Virgen, siempre en los días de la fiesta, último domingo de octubre. La segunda fue cuando enviaron de Lituania un hermoso cuadro de su patrona, Nuestra Señora de la Aurora. Luego llegó, ya de un país latinoamericano, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, donde el comunismo también provocó que la iglesia estuviera en silencio. Y el 29 de octubre de 1966 llegó la patrona de Hungría, conocida como la Gran Señora. Así se concentraron en una primera etapa 4 imágenes de la Virgen, patronas de países dominados por el comunismo. Tacámbaro ha apoyado espiritualmente a aquellos pueblos donde la iglesia por mucho tiempo ha tenido que estar en silencio. Ahora estamos en otros tiempos. En 1988, lo recuerdan muchos de ustedes,
se dio un pequeño acontecimiento, pero con un gran significado. Derribaron el muro de Berlín y su significado fue el cambio en el sistema de gobierno de la URSS, es decir, de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Con ello se liberaron los países que habían sido dominados y subyugados, y así la Iglesia del Silencio pudo ver un nuevo amanecer, aunque en los sistemas de gobierno no han desaparecido las ambiciones. Ahí tenemos la guerra entre Rusia y Ucrania. Tampoco el comunismo ha desaparecido por completo. Quedan reminiscencias que son como chispas que han empezado a arder en las décadas actuales, sobre todo en los países de América Latina. Por esto podemos hablar de una segunda etapa en que llegó a este santuario la imagen de la patrona de Venezuela, para que se haga oración por la iglesia que peregrina en esas tierras, donde también necesita empezar a guardar silencio. Esperamos no tener que poner la imagen de Guadalupe dentro de este santuario por el mismo motivo. Deseamos que este templo siga siendo un centro, una comunidad donde se haga oración por la iglesia que sufre. Fue el sello que un día le empezó a imprimir su edificador, el padre Eugenio Díaz Barriga Álvarez, porque el sufrimiento en unas o en otras partes nunca va a terminar. La misma palabra de Dios nos anima para soportar el sufrimiento cuando dice: si el mundo los odia, sepan que a mí me ha odiado antes que a ustedes. Y también nos invita a la oración por los que hacen el mal, cuando dice: yo les digo, amen a sus enemigos y rueguen por los que los persiguen. Para terminar, quiero mencionar algunos de los personajes de aquellos países que en años pasados se hicieron presentes en esta fiesta. El reverendo padre Melchor Fidiskiewicz, polaco, él vino en muchas ocasiones. El reverendo padre Francisco E. Erdei, de Hungría, delegado para acompañar a su patrona el día que llegó a Tacámbaro. El reverendo padre José Kisielus, de Lituania. El señor Jorge Scorina, él vino muchas veces, era representante en México de la Asamblea de las Naciones Cautivas Europeas. El cubano Luis Calderón Vega, que pronunció vibrantes discursos en la explanada que tenemos ahí a los mártires de Cristo Rey. En varias ocasiones hubo presencia de otros personajes, entre ellos embajadores de algunos países. La presencia de estos personajes fue muy significativa para entender mejor el ambiente de aquellos pueblos y para compartirles el apoyo espiritual que se les brindaba en Tacámbaro desde este santuario de Fátima. Muchas gracias. La bandera de Lituania, la bandera de Cuba y la bandera de Hungría. Vamos a darles un aplauso a las jóvenes de la secundaria Vasco de Quiroga de este municipio de Tacámbaro. Y para seguir avanzando con más de este... A tocar una obertura de Ramón Supé que se llama Poeta y Campesino.
Thank you.